Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Gil Herrera, estudiante de microbiología de primer semestre de la Universidad Libre, Seccional Pereira. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema de gran avance en la biología molecular, que planteó sus inicios y su comienzo durante el siglo XIX, sin tener éxito. Pero mediante pruebas y estudios, en el siglo XX fue donde los resultados fueron más claros y exitosos, proporcionando así datos muy importantes para la manipulación e información del gen en el mundo. Hoy les vengo a hablar sobre la clonación. Empecemos preguntándonos qué es la clonación. Bueno, la clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Cabe resaltarse que la clonación también se da como proceso natural de algunos organismos. Teniendo en cuenta esto, podemos clasificar la clonación en natural y artificial. Empecemos definiendo la clonación natural. Esta es el tipo de reproducción en la que solo hay un progenitor, y la misma es asexual. Se da en los animales unicelulares y en algunas plantas. Esta clasificación incluye a los gemelos. Bueno, algunos organismos generan clones naturalmente a través de la reproducción asexual, como lo son las plantas, algas, hongos y protozoos. Estos producen esporas, elemento o cuerpo reproductor típicamente unicelular, originado tras un proceso de división asexual, capaz de desarrollar directa o indirectamente un individuo sin previa unión a otra célula. Esta se convertirá en individuos que son genéticamente idénticos al parental. Las bacterias son capaces de crear clones a través de un tipo de reproducción llamado fisión binaria. La fisión binaria, también llamada bipartición, consta de cuatro sencillos, consta de cuatro fases o pasos, que son: número 1, concentración. En esta fase previa, el ADN de la célula se encuentra concentrado en un punto específico de esta para su debida replicación, que es la segunda fase. En esta, el ADN se duplica y da inicio al proceso de la tercera fase, que es la división. En este es el momento en el que el ADN se separa y se desplaza a cada lado de la célula. En esta fase, el tamaño de la misma también aumenta. Por último, tenemos la fase número 4, citocinesis. En esta se crea una pared celular y la célula finalmente se divide en dos. Como resultado, obtenemos dos células hijas. También se producen en los organismos animales durante los procesos tales como la gemación. Esta se caracteriza por separarse del organismo una pequeña porción, llamada yema, la cual se desarrolla hasta formar un individuo semejante al reproductor, por ejemplo, los colares. La fragmentación, también llamada excisión, en esta, el progenitor se divide en dos partes, y siempre los individuos originados son idénticos al progenitor, por ejemplo, las estrellas de mar. La partenogénesis, también proceso de reproducción, se lleva a cabo cuando las células sexuales femeninas se dividen repetidamente sin que se hayan vinculado con anterioridad a un gameto de tipo masculino, hasta llegar a formarse nuevos individuos genéticamente al progenitor. En los seres humanos y otros mamíferos, la formación de gemelos idénticos es un tipo de clonación natural. En este caso, que son los que proceden de la fecundación de un solo óvulo y un solo espermatozoide, da como resultado gemelos monocigóticos, es decir, dos personas con la misma identidad genética, el mismo componente genético y una gran semejanza fenotípica. Bueno, teniendo claras estas bases o teniendo claro estos orígenes, nos pasamos a la clonación artificial. En esta se divide en tres distintos tipos, que son la clonación génica, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Bueno, la clonación genética consiste en la producción de copias idénticas de un gen o fragmento de ADN, célula u organismo. Esta es una tecnología utilizada ampliamente por la ingeniería genética, la genómica, proteómica, biología molecular, microbiología, etc. Todo esto con fines diversos como lo son el aislamiento, amplificación, hibridación, investigación,
de distintas biomoléculas que se encuentran en el material genético. ¿Cómo se realiza el método de clonación génica? Bueno, lo primero que debe hacerse es cortar el fragmento de ADN que va a utilizarse en las posiciones correctas y con enzimas llamadas endonucleasas de restricción, las cuales actúan como tijeras moleculares. Seguido de esto, se unen los fragmentos obtenidos, proceso es realizado naturalmente por una enzima llamada DNA ligasa, que es un tipo de enzima el cual se denomina como enzima de unión, la cual forma enlaces covalentes entre el extremo 5 de una cadena polinucleótida y el extremo 3 de otra cadena polinucleótida. Posteriormente, se selecciona una pequeña molécula de DNA circular capaz de generar más copias de ella misma. Esto se logra utilizando vectores de clonación, plásmidos o DNA viral, es decir, moléculas transportadoras que transfieren y replican fragmentos de ADN. Los plásmidos se encuentran naturalmente en las bacterias y son los que guardan información importante para su sobrevivencia, como es el caso de los genes para ciertas toxinas o genes de resistencia a algunas drogas. La clonación reproductiva. La clonación reproductiva se define como el uso de diversos métodos técnicos, incluyendo transferencia nuclear, para producir un gen o organismo con el mismo material genómico que sus progenitores. Esta consiste básicamente en extraer el núcleo de una célula procedente de un individuo adulto, donde está contenida todo el material o información genética, e introducirla en el óvulo al que se le ha extraído su propio núcleo previamente. De esta manera, se genera un embrión que se implanta en el útero de la hembra, en sus primeras fases de desarrollo, para previamente y desarrolladamente ser gestado. Clonación terapéutica. La clonación terapéutica es un tipo de clonación con fines médicos. Siendo más específicos, está pensada para el tratamiento de enfermedades. El proceso se llevaría a cabo fusionando el núcleo de una célula adulta que contiene el material genético de la célula y un óvulo al que previamente se le ha extraído el núcleo. El resultado es un embrión. Este embrión se estimula para que crezca y se divida, y pasado un tiempo de él pueden obtenerse células madres embrionarias, diferenciables en tejidos susceptibles para usarse en medicina regenerativa, como en la actualidad. Se puede decir que al trasplantarse el núcleo de la célula adulta a un óvulo enucleado o núcleo rejuvenecido, las células madres restantes o resultantes pueden diferenciarse en casi cualquier tipo de tejido que sea necesario. Bueno, como todo esto, y pues englobando en sí de una forma general la clonación artificial, podemos de esta sacar unas ventajas y desventajas, las cuales se las nombraré a continuación. Bueno, sus ventajas serían el mejoramiento de las especies. Bueno, se piensa que en las plantas transgénicas podemos mejorar el desarrollo, ya sea productivo o sea a nivel de su calidad de vida, y mediante esto podríamos hacer plantas con una mejor resistencia a distintos climas o a distintos factores adversos que amenacen contra su integridad. Bueno, actualmente existen muchas especies de animales y vegetales en vía de extinción. Mediante la clonación podríamos preservarlas para su previa visualización en algún futuro. Bueno, en el caso específico de la clonación humana, la capacidad para restituir funciones en organismos o órganos, tejidos o en lo que sea, podemos invertir el aspecto de la clonación como un aspecto positivo, ya que mediante esto podríamos generar avances en la medicina contemporánea en la futura. La clonación no solo se refiere a clonar individuos completos, ya sean plantas o animales. Actualmente, la clonación de genes alterados de pacientes que codifican para proteínas específicas, con estas podemos determinar variantes mutacionales, las cuales nos darán un tipo de información en un momento específico. Bueno, las desventajas de la clonación serían la manipulación genética suplantando las cosas de la naturaleza, es decir, interviniendo nosotros en procesos naturales, los cuales se llevarán a cabo mediante las enzimas respectivas en los diferentes campos o ámbitos naturales. Algunas de estas clonaciones van contra los valores éticos, ya que mediante la clonación seleccionamos a los mejores genes. Mediante esto despojamos a los que no, ya que estos mueren.
no permitir el curso natural de vida o identidad, ya que al clonar se fabrica un individuo no perteneciente al ámbito natural. Bueno, y finalmente para concluir este capítulo, les voy a hablar sobre Dolly la oveja. Esta fue el primer mamífero en ser clonado de una célula adulta. Es de sobra el clon más famoso del mundo. La clonación animal a partir de una célula adulta es mucho más difícil que de una célula embrionaria. Así pues, cuando los científicos del Instituto Roslin en Escocia crearon a Dolly, único cordero nacido después de 277 intentos, fue una noticia de gran importancia para todo el mundo. Bueno, para fabricar a Dolly, los investigadores y científicos usaron una célula de ure de oveja blanca de la raza Finn Dorset de 6 años de edad. Tuvieron que encontrar el modo de reprogramar las células de ure para mantenerlas vivas sin que crecieran. De este modo, lo consiguieron alterando su medio de crecimiento. Al alterar su modo de crecimiento, entonces inyectaron la célula en un óvulo no fecundado, al cual se le había eliminado el núcleo. Después de esto, hicieron que la célula se fusionara mediante pulsos electrónicos. El óvulo no fertilizado provino de una abeja hembra escocesa de cara negra. Cuando el equipo de investigación consiguió que se fusionaran el núcleo de la abeja blanca adulta con el óvulo de la abeja de cara negra, tuvieron que asegurarse que la célula resultante se desarrollaría como embrión. De esta forma, realizaron un cultivo de esta célula durante 6 a 8 días para ver si ésta se dividía y desarrollaba con normalidad, antes de implantarla a una madre de alquiler, otra abeja hembra escocesa de cara negra. Finalmente, Dolly salió con cara blanca. De 277 fusiones celulares, se desarrollaron 29 embriones tempranos, que se implantaron a 13 madres de alquiler, pero solamente un embarazo llegó a término y el cordero de raza Finn Dorset, alias Dolly, nació después de 148 días. Dolly vivió una existencia llena de caricias y mimos en el Instituto Roslin. Se apareó y produjo crías normales, de forma natural. De este modo, se demostró que este tipo de animales clonados pueden reproducirse. Dolly nació el 5 de julio de 1996 y se le practicó la eutanasia el 14 de febrero de 2003, a la edad de 6 años y medio. Las ovejas pueden vivir hasta la edad de 11 o 12 años, pero Dolly sufría de artritis en una articulación de una pata trasera y anomatosis pulmonar ovejuna, un virus que induce la aparición de un tumor pulmonar y que es frecuente en las ovejas criadas en el exterior. El ADN del núcleo se empaqueta de forma cromosomática, ya que en los cromosomas se almacena todo el material genético. Los cromosomas se acortan cada vez que la célula se replica. Esto significa que los cromosomas de Dolly eran un poco más pequeños que los de otra oveja de su edad, y su envejecimiento temprano podría explicarse por el hecho de que se desarrolló mediante una célula de una oveja de 6 años de edad. O sea que en resumidas cuentas, la edad biológica de Dolly era de 10 años según sus telómeros. Dolly tampoco era del todo idéntica a su madre genética, por las mitocondrias, que son las plantas de producción de energía que se mantienen fuera del núcleo, y esta las heredó de la madre donadora de óvulos. Bueno, finalmente para concluir mi conferencia, quiero decirles a los que me estén escuchando que la clonación va a ser un factor muy importante en la medicina futura y en la actual, ya que estamos en la era de proceso evolutivo para la toma de decisiones para un mejor futuro y una mejor calidad de vida. Bueno, con todo esto me despido. Mi nombre fue Alejandro Gil.